Sí, Tlazocamati. El 12 de octubre es el día del inicio de la invasión y de la resistencia indígena, negra y popular contra el colonialismo. Antes le llamaban Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América. Peor aún, en Europa, en España, hay quien le llama Día de la Hispanidad. Estos conceptos son hispanistas y caducos y hay que desecharlos. El descubrimiento de nuestras tierras fue hace miles de años. Nuestra población tiene más de 35,000 años habitando nuestro territorio. Los pueblos originarios son milenarios y asimismo el descubrimiento de lo que hoy es México se realizó hace 35,000 años. Y cuando comenzó la invasión, aquí ya había alrededor de 25 millones de habitantes y en todo el continente cerca de 90 millones. O sea, que no se puede seguir sosteniendo esta tal denominación de descubrimiento de América. Tampoco podemos decir Día de la Raza, como dicen, como si de la invasión española hubiese surgido nuestra raza, con este concepto de un español y una indígena y el mestizaje de los españoles y de nuestros ancestros. Porque de hecho ha habido varias razas y los europeos han sido minoritarios, mientras que nuestra raíz es netamente indígena. Veamos. En 1810, 3 siglos después del inicio de la colonización, había en nuestro territorio 3,700,000 miembros de pueblos originarios, apenas 700,000 mestizos, alrededor de 900,000 criollos, unos 300,000 negros y alrededor de 600,000 afro-mestizos. Españoles apenas había 60,000. Como vemos, aún hablando en este término de raza, ha predominado siempre nuestra raíz indígena. De modo que en términos raciales la raza dominante ha sido la de los pueblos originarios. Y claro, también hemos recibido sangre negra, asiática, árabe. Hay que recordar que los españoles que vinieron aquí venían de 800 años de ocupación árabe y tenían esa sangre. Y también sangre europea. De modo que no tenemos una raza, la raza como dicen, sino muchas razas en nuestro país. No hay un mestizaje de dos razas, el español y la indígena, sino una sola raíz indígena, con injertos africanos, europeos, asiáticos, árabes. Es tan ridículo este concepto del descubrimiento de América que cuando se conmemoraron en 1992 los 500 años del principio de la invasión por Colón y su gente, los hispanistas trataron de darle un giro que ellos consideraban más realistas y hablaron de celebrar el encuentro de dos mundos, como si hubiese sido una visita amistosa. Recordemos que en 1992 su celebración fracasó por completo. La monarquía española tenía programado en 1992 el viaje de las réplicas de las 3 carabelas de Colón, pero las protestas organizadas no fueron muchas y estas carabelas no llegaron ni a Panamá ni a México. Se rechazó su llegada a Cartagena, Colombia. En Puerto Rico les quemaron la bandera española y solo la recibieron en Nueva York. Hubo protestas en Ecuador, Bolivia y Chile. En Santiago, los reyes tuvieron que entrar por la puerta de atrás del Palacio de la Moneda para visitar a Pinochet.
En Pasadena, California, residentes mexicanos desmantelaron el carro alegórico que representaba la carabela de Colón. Ante el rechazo generalizado, el gobierno de México, con mucha precaución, adoptó el lema de 500 años del viaje de Colón y no el del encuentro de dos mundos, como querían los organizadores, y se eliminó la fiesta civil del 12 de octubre. En 1992, su majestad, entre comillas, el rey Juan Carlos, no se atrevió a venir a la Ciudad de México. Su visita a Tajín fue cancelada a última hora y el rey ni siquiera tocó el puerto de Veracruz, de tal manera que no pudo festejar la barbarie de hace 500 años. También el Papa canceló su visita ante la resistencia popular. A partir de 1992 se robusteció la resistencia popular, indígena y negra, insistiendo que la comúnmente llamada la llegada de los españoles fue en realidad una invasión. Pero los hispanistas quieren disimular y que olvidemos la injustificada ocupación y saqueo que provocaron los europeos en nuestras tierras, como si hubieran llegado pacíficamente de visita y no para apoderarse violentamente de personas, tierras y riquezas y destruido una gran civilización. Pero los pueblos originarios siempre se han mantenido en lucha. Como respuesta a 500 años de opresión y explotación, estalla la rebelión indígena en Chiapas en enero de 1994 de nuestros hermanos tzetzales, tzotziles, tojolabanes, choles y mames. El territorio hoy llamado América ya había sido bautizado y conocido como el Anáhuac, hasta Nicaragua por nuestros ancestros anahuacas. Tahuantinsuyo, como llamaban los quechuas del sur de Colombia hasta el norte de Chile, y Abya Yala por el pueblo Cuna en Panamá y Colombia, refiriéndose a todo el continente. Estas denominaciones fueron productos de siglos de civilización y forjadas por los propios pueblos durante milenios, y no por un puñado de aventureros europeos. Pero los europeos se sintieron con derecho de imponerle un nuevo nombre a su capricho. Hace 500 años, el 25 de abril de 1507, una obra de 52 páginas fue publicada, en la cual aparecen los contornos de las tierras que recién conocían los europeos. Al mapa, Martin Waldseemüller, siguiendo la costumbre de usar el latín, le puso Americae, y así se quedó. A partir de esa fecha existe América, a propuesta de este cartógrafo de una perdida provincia europea, y desde entonces la historia retiene esa denominación, producto de la imposición de los colonizadores europeos, promotores del eurocentrismo. En el siglo XVI, pocos sabían que Colón había llegado a nuestras tierras. Ni siquiera el mismo Colón logró entender a dónde había llegado, pues creyó hasta su muerte haber navegado entre las numerosas islas asiáticas y hasta su muerte en todos los mapas aparecían unidos Asia y América. Colón en realidad se dirigía a la India y topó con nuestro continente por un mero error. Por eso a la población se les llamaron indios. Tampoco Américo Vespucio descubrió este continente. El señor de cuyo nombre usó Martín para bautizar América. Américo Vespucio era un comerciante y explorador que dio a conocer la masa continental, pero ni él ni Colón lo descubrieron. Varias migraciones llegaron a esta tierra que, como ya dijimos antes, fue descubierta milenios años anteriormente, por lo que para nada se puede decir que era un nuevo mundo.
Aparte, como ya dijimos, eran habitados por 90 millones de personas en lo que hoy es Latinoamérica y el Caribe, que lógicamente habían descubierto, poblado y civilizado esta tierra antes que Colón. Pero antes hubo muchos otros exploradores aquí. Los vikingos de Escandinavia llegaron a nuestras tierras, los chinos de Beijing, portugueses que habitaban ya Puerto Rico y navegantes de las Filipinas. Los chinos, por ejemplo, habían salido el 8 de marzo de 1421 en la flota más grande, dice Gavin Menzies, que se había visto nunca. 107 juncos, algunos con casi 150 metros de estora, para recorrer todos los mares y cartografiar todo el mundo. Los distintos almirantes de la flota visitaron y cartografiaron las costas americanas 70 años antes que Colón y descubrieron además Australia, 350 años antes que Cook, y circunnavegaron el globo 100 años antes que Magallanes. Sin embargo, a su regreso en 1424, los expedicionarios que ya habían cartografiado todo el mundo, incluyendo nuestras tierras, se encuentran con otra China a su regreso. Resulta que un rayo había incendiado el Palacio Imperial de Pekín y el emperador John Clay, impulsor del proyecto al que nos referimos, había sido derrocado. Se pensó en aquellas épocas que el incendio era un castigo de los dioses por la gran ambición de recorrer el mundo, y China regresaba al aislacionismo tradicional. Los mapas, pues, fueron guardados y el proyecto cancelado. A la postre, décadas después, los mapas fueron a parar a manos de Juan II, llamado Juan el Navegante, rey de Portugal, que inició audaces expediciones. En su corte colaboraba Bartolomé Colón, precisamente hermano de Cristóbal, quien se hizo de los mapas y se los entregó a su hermano para que pudiera convencer a la reina Isabel de que era factible otra ruta para llegar a la India. Esos mapas también llegaron a manos del Papa Alejandro VI, que eran ni más ni menos que Rodrigo Borgia. La familia Borgia y este papa son muy conocidos por su depravación y por toda la corrupción que generaron a su alrededor. Rodrigo Borgia había nacido en Madrid, de modo que al dividir el mundo en dos en sus bulas alejandrinas para darle la mitad a España y la otra mitad a Portugal, conscientemente le dio la parte de León a España. Ya para la época de Colón, los círculos especializados conocían varios mapas de Europa, de Asia y de nuestras tierras. Entonces, Colón, en lo que sí fue pionero, fue en el secuestro de personas para irlas a exhibir a vender a Europa. Y lo que sí descubrió es que era un buen negocio explotar a la gente y robar las riquezas de nuestro antiguo territorio. Igualmente descubrió como navegante el sistema de circulación de los vientos en el Atlántico, la que utilizó astutamente en sus viajes. Con Colón comienza el proceso que lleva su nombre, el colonialismo y el neocolonialismo, que ha llevado a la expropiación masiva de sus tierras a las naciones indígenas originarias, al saqueo de nuestras riquezas, al genocidio de nuestra gente, para llevar a un proceso de acumulación originaria de capital que dio inicio al capitalismo. De este modo, su riqueza se cimentó en el saqueo, la explotación y la esclavitud para extraer nuestro oro y plata, principalmente de México y Perú. Este fenómeno
se produjo primero en América y después vino el saqueo de Asia y de África, lo que llevó a Europa a la revolución industrial. Todo lo que nos robaron, la acumulación de riquezas, impulsaron la revolución industrial en Europa y su dominio en el mundo entero. Actualmente, como ayer, continúa este proceso de neocolonialismo y el neoliberalismo que se expresa en el extractivismo, que tanto daña a los pueblos originarios de nuestro continente. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque actualmente hoy se conmemoran los 500 años de la invasión europea a la náhuac. A partir de la llegada de Cortés, el 12 de marzo del 19, comenzó esta invasión. Y hay quien sigue defendiendo a capa y espada la invasión violenta y genocida de Cortés y sus huestes. Así como en 1992 surgió con fuerza nuestro movimiento de resistencia, en las actuales efemérides se requieren que unamos fuerzas, en particular el 13 de agosto del año que entra, 2021, para denunciar el genocidio y la destrucción de nuestra gran civilización. Ante esto, los hispanistas siempre buscan nuevos argumentos y hoy está de moda decir que fueron los propios indígenas los que hicieron la conquista y no los españoles. Tras 500 años ya hay que abandonar estas versiones hispanistas. España invadió todo el territorio de la náhuatl y estableció la Nueva España, entre comillas. Claro, aquí tenían sus propias costumbres. Entre nuestros pueblos se usaba hegemonizar por medio de triples alianzas, como la que había de México, Tacuba y Texcoco en 1519 y que sustituyó a la anterior, que fue la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Esta era la forma que usaban los pueblos de alianzas. Entonces los tlaxcaltecas, huejotzincas, totonacas pretendían establecer una nueva alianza hegemónica en el Anáhuac, con equidad desde luego entre los aliados. En esa lógica se aliaron con Cortés, quien los engañó, porque al final impuso el total dominio español, y ellos ni siquiera se imaginaban que colaboraban con un imperio extranjero para establecer su dominio total y brutal y someter a todo el Anáhuac. Como llegó Cortés sin permiso del rey para conquistar, junto con Bernal y compañía, tuvo que justificarse inventando que Moctezuma voluntariamente colaboró para entregar todo. ¡Falso! Por otro lado, en toda invasión hay aliados locales. Hubo en la independencia quien se unió a los realistas, en la invasión norteamericana quien apoyó a los gringos y en la invasión francesa quien apoyó a Maximiliano. Entonces, el que el ocupante, en este caso el español, tenga aliados locales no implica que no sea una invasión. De modo que negar la invasión española porque tuvo aliados locales es ridículo. Hemos conmemorado hace 3 meses un gran evento. Durante la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1519, hace 500 años, tras el asesinato de Moctezuma por los españoles, se libró, como todos sabemos, un combate en el que Cuitláhuac, al frente del pueblo y aliados, derrotó a los invasores. Los cronistas militares que acompañaron a Hernán Cortés le dicen la noche triste. Para ellos triste, para nosotros noche victoriosa. Este año reivindicamos estos hechos. Pero los hispanistas, luego de 500 años, repiten la historia colonial sin atender a los cronistas religiosos e indígenas que dicen todos que Moctezuma fue asesinado por los españoles. Por eso nosotros tenemos que recuperar nuestra memoria histórica, y por eso conmemoramos los 500 años de la Noche de la Victoria y denunciamos que Moctezuma fue asesinado por los invasores. Lo mismo, Cuauhtémoc fue asesinado, de modo que estamos frente a 2 magnicidios de nuestra historia. Sobre los 500 años consideremos elementos que se ignoran. Tras que Moctezuma fue hecho prisionero, les declaró la guerra a los españoles, a su manera tradicional, misma que sus captores no entendieron. Esto lo podemos ver en Bernal, Verdadera Historia, página 625.
Moctezuma además gestionó la liberación de Cuitláhuac y sacrificándose le dio la orden de dar guerra a muerte, aún sabiendo que iban a matar a todos los prisioneros. El Tlatoani fue obligado a subir a la azotea en medio del ataque y la lluvia de piedras, pero se negó a hablar. Los españoles, como ya no les servía de rehén, lo asesinaron. Lo dicen los cronistas indígenas y religiosos españoles y desde luego nuestra tradición oral. Y aventaron su cadáver para huir mientras se le hacían honras fúnebres, siendo la triple alianza de pueblos la forma de predominio del Anáhuac. Los aliados de Cortés pretendían establecer una nueva alianza hegemónica. Como dije antes, nunca imaginaron que los europeos someterían a todo el Anáhuac al dominio de la corona española. Lamentablemente, hoy todavía predomina en círculos oficiales la versión de Cortés y de Bernal, militares que escondieron la verdad de sus crímenes. Lo tenían que hacer. Y hoy, cuando ya se terminaron todos sus argumentos, salen con ese nuevo argumento de que no fue una conquista, sino una guerra interna entre nuestros pueblos. De modo que este 12 de octubre de 2020 es ocasión de recuperar nuestra memoria y la verdad de los hechos a 500 años de los acontecimientos en los que Europa comenzó el dominio del mundo. Es paradójico que hoy, en medio de la pandemia de COVID-19, se ha puesto a prueba los distintos sistemas de convivencia humana. Y es Europa y su sucursal en América, que son los Estados Unidos, los que han demostrado que el modelo de sociedad y de sistema que nos han impuesto está fracasando para atender las necesidades de la gente. Hoy los pueblos originarios se enfrentan al neocolonialismo. Hay innumerables megaproyectos que están devastando a las comunidades, tanto los megaproyectos mineros, porque hoy como ayer sigue saliendo nuestra plata y nuestro oro a manos extranjeras, pero a diferencia de ayer, hoy con la minería a cielo abierto están devastando absolutamente la tierra, el aire, el agua y contaminando brutalmente el ambiente. Nos están quitando el agua, las grandes refresqueras, las cerveceras, las mineras, también las lecheras, están acaparando el agua de las comunidades y del pueblo en general. De modo que hoy estamos sufriendo de manera brutal el neocolonialismo y debemos de unirnos, organizarnos para que los derechos de los pueblos originarios sean respetados y para que por fin el Anáhuac pueda realizar su gran destino. Son momentos cruciales. Creo que la pandemia de COVID-19 ayuda a la reflexión y demuestra claramente un modelo que ha fracasado por completo y que es necesario retomar nuestras tradiciones que durante miles de años demostraron que nuestros pueblos podían vivir en un sistema comunitario, en un sistema de respeto a la naturaleza y de armonía en las relaciones entre los pueblos, porque hasta para la guerra tenían reglas muy civilizadas. De todas formas, es el momento de superar divisiones, porque precisamente estas divisiones fue lo que ayudó al invasor extranjero a dominar nuestra tierra y unirnos todos como pueblo, todos los mexicanos, por encima de razas, de color de piel, por encima de sexo, de edad, de su situación socioeconómica, de creencias religiosas, ideológicas, de partidos políticos, por encima de todo, unirnos por el bienestar y la soberanía de nuestro México y por los derechos de los pueblos originarios. Tlazocamati Huelmía.